Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben, cada sábado a las 5 de la tarde está disponible para que ustedes puedan verlo, escucharlo a la hora que gusten, cuando gusten, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, donde ustedes pueden encontrar este programa, el de cada semana, el de cada sábado, así como literalmente centenares de programas anteriores que, repito, ustedes pueden ver, oír, escuchar cuando gusten, cuando quieran, cuando puedan, cuando lo deseen. Les agradezco infinitamente su atención, el que estemos juntos, el que nos acompañemos para platicar de historia y, naturalmente, eso sí, les reitero como siempre que este canal se se realiza, se transmite simple y sencillamente por la pasión, por el gusto de platicar con ustedes y para ustedes de historia de México. No tiene ningún interés, no está monetizado, no hay ningún tipo de percepción económica, simplemente es el placer, que a mí me encanta, de platicar de historia y especialmente de historia de México. Les agradezco muchísimo su presencia, como siempre, a todas y todos ustedes, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y en esta ocasión quisiera proponerles que nos ocupáramos de un personaje en realidad casi absolutamente desconocido en la historia de México, que tuvo simplemente una participación mínima, esporádica, muy breve en nuestros anales patrios, y que sin embargo pues tuvo una existencia y un final trágico en nuestra patria que bien vale la pena referirnos a ella. Se trata de quien fuera considerada la mejor cantante de ópera del mundo, la máxima soprana, la diva más absoluta en el arte del bel canto, de la ópera, de este canto culto elevado, y que ocurrió su deceso fatal, su muerte, el día 17 de junio de 1854 en la Ciudad de México. Me refiero a una gran artista de nombre Enriqueta Sontag, o Henriette Sontag, como era su nombre original, y que pues vivió 40 y tantos años de su vida, muchos de ellos en el triunfo más esplendoroso en el arte de cantar, otros 20 años dedicada a su familia, a ser ama de casa, y al final, unos últimos años en que tuvo que regresar a los escenarios para poder salvar a su familia de la ruina. Y en esos ires y venires, pues Enriqueta Sontag, contratada para venir a México entre los meses de mayo y junio de 1854, va a padecer la desgracia de enfermarse de cólera y de fallecer aquí, en la Ciudad de México, repito, el día 17 de junio de 1854. Pero no es por esto por lo que entra a nuestra historia, a la historia de México, sino por una circunstancia muy peculiar, muy curiosa, que bien vale la pena reseñar. Ella, Enriqueta Sontag, es la primer cantante que interpreta, que canta el himno nacional mexicano, al menos en su letra, la que escribiera el poeta Francisco González Bocanegra, porque la música aún no estaba. Pero platicaremos en este programa cómo fueron estas incidencias tan peculiares que la harán que aún antes de que la música oficial del himno haya sido declarada, la que todos conocemos, la actual, la que escribiera el músico catalán Jaime Nuno, unos cuantos meses antes de que hubiese la música, hubo de improvisarse
para que Enriqueta Sontag, considerada, repito, la máxima exponente del bel canto en todo el mundo, y que estaba en México, pues para que ella cantara nuestro himno nacional, que eso sí, ya estaba la letra premiada, elegida, la de González Bocanegra. Pero además, déjenme también vincular este pequeño episodio, repito, de una sola sesión, en la que Enriqueta Sontag ingresa en Historia de la Patria, porque finalmente el que hubiese muerto aquí una gran artista no hubiera sido motivo, pues ni siquiera seguramente, de los estudios históricos. Y sin embargo, por haber sido la primera que cantó el himno, la traemos el día de hoy, además de que, por una curiosidad literalmente cultural, si ustedes se fijaron en las efemérides mundiales de este año de 2024, el pasado 7 de mayo se cumplieron exactamente 200 años, 202 siglos, de que en la ciudad de Viena, la capital de Austria, el gran compositor Ludwig van Beethoven estrenara su famosísima Novena Sinfonía, que además, como ustedes seguramente saben y conocen muy bien, en ella, una de las partes de esta Novena Sinfonía es el famosísimo y de muy alta reputación bien ganada Himno a la Alegría, que así le llamamos nosotros, el himno a la alegría que todos hemos escuchado. Bueno, exactamente el día 7 de mayo de 1824, hace 2 siglos, repito, cuando Beethoven estrena dirigiendo la orquesta que interpreta su Novena Sinfonía, y cuando llega a este segmento del himno a la alegría, que es coral, que es cantado, ¿saben ustedes quién fue la cantante elegida por Beethoven para interpretar el himno a la alegría por primera vez para su estreno en la ciudad de Viena? Pues precisamente la misma Enriqueta Sontag, de la que estamos hablando. Enriqueta Sontag, en ese entonces, una jovencita de apenas 18 años de edad, fue la que seleccionó Beethoven para que ella interpretara el himno a la alegría como parte de su Novena Sinfonía. Esta efeméride de la cultura musical mundial que ocurrió, repito, el pasado 7 de mayo, al cumplirse 200 años del estreno de la Novena Sinfonía, pues se vincula con la historia de México porque esa misma muchacha, Enriqueta Sontag, 30 años después, vendría a México a interpretar una serie de conciertos vocales y de óperas, y después falleció aquí entre nosotros. Así que es una historia pues completa de la vida de una mujer que tuvo contacto con México y que aquí cantaría por primera vez, repito, el himno nacional, pero aquí también viviría sus últimos días y aquí moriría. Es Enriqueta Sontag. Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué hacía esta mujer en México? Debo decirles que en el año de 1854, como seguramente ya todos recordamos porque hemos hablado varias veces de ese año a lo largo de este año, en 1854 gobierna México el presidente Antonio López de Santa Anna. Está en su 11ª ocasión en que ocupa la presidencia de la República y es un momento muy especial. Apenas unos meses atrás, el 1 de marzo, estalló, como ya lo platicamos en su oportunidad, el Plan de Ayutla. México está en rebelión. Pero sin embargo, al gobierno de Santa Anna le importa mucho dar ante el mundo civilizado, el mundo occidental, una apariencia de normalidad, una apariencia además también de cultura. Y claro, hay una ventaja que tiene Antonio López de Santa Anna, y es que está casado, ya sabemos, en segundas nupcias, con doña Dolores Tosta,
Dolores Tosta de Santana, que es una mujer de gran cultura, de gran entusiasmo por las artes y que, ante la oportunidad, porque sabe que la mejor soprano, la mejor cantante del mundo, Enriqueta Sontag, se encuentra en la ciudad de Nueva Orleans, ante esta oportunidad decide contratarla para que venga a México a cantar entre nosotros. Y así se va a realizar, ¿eh? Miren, es algo muy, muy singular, porque en plena revolución de Ayutla, que si bien no llegaba a la Ciudad de México, Antonio López de Santana decidió, permitió que su esposa pudiera realizar una serie de eventos culturales francamente, diríamos hoy en día, estrambóticos. Dolores Tosta seguramente era una apasionada del bel canto de la ópera y organizó, escuchen amigos esto, que en la Ciudad de México en los meses de mayo, junio, julio, convivieran, coexistieran dos compañías de ópera italianas al mismo tiempo. Llenar de ópera a la Ciudad de México. Una compañía trabajaría en el Gran Teatro de Santana y la otra compañía en un teatro un poco más pequeño que se llamaba el Teatro de Oriente en las afueras de la Ciudad de México. Pero México, nuestro país, nuestra capital, en ese año de 1854, tuvo al mismo tiempo dos compañías de ópera interpretando las más afamadas producciones operísticas. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, un programa dedicado a recordar a Enriqueta Sontag, la que fue considerada, repito lo que decía yo en el bloque anterior, como la mejor soprano del mundo allá a principios del siglo XIX y que destacó, se lanzó a la fama porque ella fue la elegida por Ludwig van Beethoven para interpretar en su estreno en mayo de 1824, hace 200 años, la novena sinfonía que en su momento coral comprende al famoso Himno a la Alegría, que por primera vez en la historia de la humanidad fue interpretado por esta mujer, Enriqueta Sontag, a quien en México le pedirán que estrene el himno nacional aún con una música diferente a la que hoy conocemos y que además tendrá la desgracia de fallecer aquí víctima de una epidemia de cólera en la Ciudad de México el día 17 de junio de 1854. Decía yo que Enriqueta Sontag vino en un momento en el que el gobierno mexicano que encabezaba el presidente Antonio López de Santana, por conducto de su señora esposa, doña Dolores Tosta, había contratado para que actuaran aquí en la capital a dos compañías de óperas italianas distintas, diferentes, y que se organizaron de tal suerte que una, fíjense bien, diera conciertos los lunes, los miércoles y los viernes, la otra los martes, los jueves y los sábados, para que pudiese la gente asistir a ambos teatros, el Teatro Santana y el Teatro de Oriente, a escuchar a las dos compañías diferentes, cada una con sus propias artistas, con sus propios cantantes, con sus propios bailarines, con sus propios músicos. Dos compañías al mismo tiempo. Esto jamás volverá a pasar en nuestro país. Claro, es un momento muy especial. Decía yo que al presidente Santana le importa dar una apariencia al mundo de cultura, de que México es un país con un gran sentimiento de apreciación a las bellas artes, y por ello, por ejemplo, contábamos en ese momento ya con la afamada Academia de San Carlos, que dirigía un gran pintor, un gran artista catalán, Pelegrín Clavé, en donde había alumnos muy destacados como el famoso Juan Cordero, que inclusive va a ser contratado también directamente por la presidencia de la República para pintar al óleo el retrato que todos hemos visto alguna vez
de doña Dolores Tosta de Santana, que se encuentra en Google, lo pueden encontrar fácilmente, Dolores Tosta de Santana por Juan Cordero, y verán que es un retrato hermosísimo, de la más alta calidad, y que además Juan Cordero también estampó allí el rostro de una mujer que también era muy hermosa. Dolores Tosta, hay que decirlo, era una mujer muy, pero muy agraciada. Así que tenemos, por ejemplo, destacados artistas del pincel, pero también tenemos destacadísimos músicos mexicanos que están pues tratando de seguir las corrientes que en ese momento privan en Europa, en donde están de moda en Europa Chopin y Franz Liszt. Inclusive, estos músicos que fueron a estudiar a los conservatorios en París, como Tomás León o como el famoso Aniceto Ortega, trajeron la moda europea de tocar aquí música de Federico Chopin y de Franz Liszt, como el famoso Sueño de amor de Liszt, que era lo que cautivaba a todas las jóvenes de aquel tiempo. Así que había música también para gustos refinados y había inclusive pues poetas de gran calibre, particularmente uno de ellos, un poeta que era muy del gusto de la sociedad mexicana, en aquel tiempo muy famoso, hoy nada más tiene nombre de calle en la colonia Santa María en la capital, me refiero a don Manuel Carpio. Así que Manuel Carpio, junto con González Bocanegra, este joven poeta que ganará el certamen del himno nacional, y los pintores y los músicos, bueno, arquitectos de primer nivel como Lorenzo de la Hidalga, que diseñó el propio Teatro de Santana, pues es esa especie de fachada cultural que el gobierno de Santana quería darle a México para presentarnos ante el mundo. Y el momento culminante va a ser precisamente 1854, porque en ese año suceden varias cosas. La primera, como todos sabemos, y en su momento lo vamos a platicar más adelante, se convoca el concurso para elegir un himno nacional que en su versión literaria, escrita su poesía, la letra, la va a ganar, decía yo hace un momento, Francisco González Bocanegra, y ya teniendo la letra se convoca al concurso de la música, que en su momento, más adelante, obtendrá el triunfo el músico catalán Jaime Nuno. Pero en el momento preciso en el que estamos ubicando la historia de hoy, hacia mediados de junio de 1854, aún no hay ganador en el certamen musical del himno. Únicamente los mexicanos de entonces conocen la letra escrita por González Bocanegra. Bueno, este es el ambiente más o menos. En medio, la ciudad en medio, en una región pacífica hasta ese momento, aunque en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, ya está en pleno vigor la revolución de Ayutla. Pero Santana prefiere salir a combatir a los revoltosos, mientras en la Ciudad de México se desarrollan acontecimientos culturales de primera magnitud, insisto, como el hecho de contar algo inusitado, inaudito, con dos compañías de ópera italianas. México es un país culto. Decía yo en el primer bloque que doña Dolores Tosta de Santana, que es quien impulsa este esplendor cultural, que es un entusiasta de la ópera, se entera que en la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, allá en Luisiana, está actuando Enriqueta Sontag. Así que envía a un mensajero, a un apoderado del gobierno, para ofrecerle un contrato, aunque fuera por una corta temporada. Enriqueta Sontag acepta porque le están pagando buen dinero. Fíjense, por 2 meses que fue contratada, va a cobrar 12,000 pesos de entonces, el equivalente más o menos en la moneda de aquel tiempo a 100,000 francos. Una suma cuantiosa. Y a ella le hacía falta el dinero, como ahorita veremos. Así que decidió aceptar. Claro, doña Dolores Tosta hubiera querido que el contrato de Sontag se prolongara por más tiempo, porque estaba previsto que en el mes de septiembre, el día 15 de septiembre, ya para entonces habría un ganador
de la música del concurso para el himno nacional. Y el sueño de Dolores Tosta era que Enriqueta Sontag, la mejor cantante del mundo, insisto, fuese quien interpretara por primera vez nuestro himno patrio, con letra y música. Sin embargo, los propios compromisos que tenía Enriqueta Sontag, que estaba realizando una gira por los Estados Unidos y la interrumpió únicamente por 2 meses para venir a México, claro, en México le pagaban muy bien, pudo suspender la gira norteamericana, pues impedirían que Enriqueta Sontag en nuestras fiestas patrias interpretara el himno nacional. Así que doña Dolores Tosta, como ahorita veremos, decidió adelantar la fecha del estreno, al menos de la letra. Pero bueno, lo importante primero es, ¿quién es Enriqueta Sontag? ¿Por qué tenía tanta fama? Bueno, la tenía indudablemente por su aptitud musical. Ella había nacido en el año de 1806 en la ciudad de Coblenza, hoy Alemania, y desde muy chica pues mostró dotes habilidades para el bel canto, y fue impulsado a él, y definitivamente su mayor promotor, su descubridor, diríamos hoy en día, el que la lanzó al estrellato, ya lo platicaba yo hace un momento, será el propio Ludwig van Beethoven, que la va a elegir a ella para interpretar la parte coral, el himno a la alegría en la 9ª sinfonía. Pero aquí entra la maledicencia, y déjeme decirlo tal cual como dicen las crónicas de ese tiempo, que Beethoven para ese momento ya era sordo, como todos lo sabemos, que ya había perdido las facultades auditivas, que no oía nada. Así que, ¿cómo pudo elegir a Enriqueta Sontag para ser la voz que interpretara el himno a la alegría? Bueno, el propio Beethoven, en sus cuadernos de conversaciones, dejó anotado que sí tuvo un pequeño romance con Enriqueta Sontag. En ese tiempo, la profesión de cantante lírica, de cantante de ópera, no se diferenciaba en lo más mínimo de la profesión de cómica o de cantante de piezas populares en cualquier tipo de centro, teatro, antro, cabaret, restaurante, porque las artistas eran consideradas como personas ínfimas. Sí tenían facultades, indudablemente, pero siempre, en aquellos años, requerían de una especie de mentor, de un tutor, de un protector, de alguien que, por supuesto, a veces a cambio de ciertos favores que ustedes me entienden, apoyaran y promovieran a estas cantantes, inclusive las cantantes de ópera. Y así le sucedió a Enriqueta Sontag, de quien no solamente se dice tuvo un romance con Beethoven, sino con otras personalidades más también importantes de aquel tiempo. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado a recordar que vino a México en 1854 Enriqueta Sontag, considerada como la mejor soprano del mundo, la misma que 30 años antes había estrenado la 9ª sinfonía de Beethoven en la parte coral del himno a la alegría, y que vendría a México y aquí fallecería el día 17 de junio de ese año de 1854, víctima de una epidemia de cólera que azotó a la capital mexicana. Pues bien, decía yo hace un momento, platicando acerca de la historia de Enriqueta Sontag, que pues se utilizaba en aquel tiempo a estos promotores varones para promover a las cantantes, en este caso las cantantes de ópera. También padecían lo mismo que las cantantes líricas, que las cantantes populares, que las cómicas, necesitaban un protector. Y el primero de ellos, y según lo confesó el propio Beethoven en sus cuadernos, que tuvo un ligero romance con ella, fue el propio Ludwig van Beethoven. Después, más adelante, también en sus recuerdos dejará escrito otro gran músico, Federico Chopin, que también tuvo pues un ligero romance con Enriqueta Sontag. También
un personaje importantísimo en aquellos años en París, en Francia, en los años 20 y 30 del siglo XIX, el más quizás conocido en ese momento novelista, pero además también el más importante crítico de ópera, el famoso Stendhal, Henry de Vere Stendhal, este gran novelista, autor de La Cartuja de Parma y de muchas otras novelas que son importantísimas, pero que su función principal y de lo que vivía era de ser crítico de ópera en una ciudad como París, donde la ópera era cotidiana. También tuvo romances con Enriqueta Sontag, que esto le permitió a ella seguir figurando en estrenos, en conciertos, en óperas, en representaciones por toda Europa. Y además se hizo muy famoso, muy pero muy famoso, el lance, el duelo musical, pero también sentimental, que tuvo con otra gran cantante de su época, la famosísima María Malibran, que era su rival, no solamente en los escenarios, la gente pues las veía de alguna manera combatirse cada una en un foro, en un teatro, sino además también fueron rivales de amores, porque una y otra se quitaban los amantes y los protectores. Así que fue una mujer protagonista de escándalos, a la vez que también una mujer destacadísima, quizás como la mejor voz, como la mejor soprano de su tiempo. Ambas cosas no están reñidas, ¿eh? Ella necesitaba del apoyo de los hombres para seguir figurando en los escenarios y poder demostrarle al mundo que ella tenía la mejor voz de su tiempo. Y finalmente se va a retirar de los escenarios del canto de la ópera porque se va a casar con un noble originario de Cerdeña, de lo que hoy diríamos es Italia, aunque no estaba constituido todavía el reino de Italia, el conde Rossi, un aristócrata sardo, es decir, de Cerdeña, que se enamora perdidamente de ella, al que la familia, por supuesto, obliga a no aceptar ese matrimonio, la familia del conde Rossi, porque es un deshonor para los nobles casarse con un artista. Y sin embargo, él persevera, logra contraer matrimonio, convencer a Enriqueta Sontag, porque además ella también quiere pues una vida ya un poco más sosegada, estable y con buenos recursos, y el conde Rossi se los puede proporcionar. Así que se casa con el conde Rossi y va a dejar los escenarios, al parecer, para siempre. Durante 20 años se va a dedicar a ser mamá. Tendrá 7 hijos y a ser esposa del conde Rossi, que a su vez va a figurar en la política italiana. Tiene también recursos, pero un buen día, en 1848, las revueltas que suceden por toda Europa hace que el conde Rossi fracase políticamente, que lo despidan y que además pierda sus bienes. Y de pronto, el conde Rossi y Enriqueta Sontag, su esposa, con sus 7 hijos, se ven en la ruina, casi en la miseria. Y fíjense lo que sucedió entonces, ¿eh? Ella tiene para ese momento 43 años de edad. Ha dejado hacía 20 los escenarios, no había vuelto a cantar más que seguramente en la sala de su casa, y de pronto toma la decisión de que es ella la que tiene que salvar de la pobreza, de la ruina económica a su familia. Y el conde Rossi, que está anatematizado, apartado de toda la corte italiana, de su misma familia que lo desprecia por haberse casado con un artista, decide convertirse en el administrador de su mujer. Están confiados, y lo consiguen, de que el buen recuerdo que dejó en los teatros de ópera Enriqueta Sontag 20 años atrás, de que tiene en su currículum ese prestigio enorme de haber sido quien estrenó la 9ª Sinfonía, de que participó en todos los escenarios posibles europeos, en Alemania, en Austria, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, pues que tiene la gente un buen recuerdo de ella en los escenarios operísticos, y logra
poder conectarse de nuevo, esta vez ya con el apoyo de su marido, pero para entonces las críticas sobre ella son terribles, porque tiene 43 años y ya la consideran muy mayor para desenvolverse en el teatro, en la ópera, porque ya su edad no le permitiría alcanzar las tonalidades, la tesitura que entonces reclamaba la ópera, el bel canto. Recuerden que en la ópera, y esto porque es un poquitín, en el siglo XIX hay dos momentos. Uno, el segundo, el capital, el que conocemos nosotros a partir de 1850, diríamoslo así, cuando aparece en escena el gran compositor Giuseppe Verdi, continuado después ya por Giacomo Puccini, que es la ópera romántica, pero antes de ellos, la primera mitad del siglo XIX, la ópera, pues son espectáculos un tanto cuanto, pues, dramáticos sí, cómicos a veces, pero en lo que se quiere destacar es la alegoría de la voz, sin importar mucho el argumento. Verdi y Puccini ya tendrán argumento más sólido, normalmente romántico dramático. Pero antes los argumentos son bastante frívolos, o algunos demasiado solemnes, y lo que importa es destacar las habilidades de la garganta de las cantantes para emitir sonidos muy agudos, o muy graves, o muy largos, o muy lánguidos, dependiendo de lo que se trate. Se trataba de mostrar facultades. Y los críticos decían que Enriqueta Sontag, a lo mejor ya después de tantos años, no podría hacerlo. Y sin embargo, al parecer tenían razón, porque Enriqueta Sontag decidió mejor probar fortuna en los Estados Unidos de América, en donde se decía entonces el pueblo norteamericano, que no es tan refinado musicalmente como las poblaciones europeas, pues no les importaría escuchar a una artista, a una cantante, que quizás ya no tuviera todas sus facultades, pero eso sí, iba precedida de la fama de haber sido la intérprete de Beethoven. Así que se fue a los Estados Unidos con el conde Ross y su marido, triunfó en la ciudad de Nueva York, en Boston, en Chicago, en fin, hizo un recorrido en Baltimore por la costa este de Estados Unidos y se encontraba en Nueva Orleans cuando en México Dolores Tosta, la esposa del presidente de la República, se entera de su cercanía y la invita a venir a nuestro país. Así que Enriqueta Sontag vendrá a México. Aquí, en nuestro país, pues va a tener, por supuesto, muy buen público que la admira, que la aprecia, porque el público mexicano había oído hablar de ella. Y en México, aunque ustedes no me lo crean, ya se habían interpretado muchas óperas. En los años de 1830 y 1840 venían compañías italianas a interpretar ópera y se había clavado en el público mexicano, en el gusto de los mexicanos, la ópera. Así que Dolores Tosta aprovechó la oportunidad, repito, como lo dije hace rato, de tener dos compañías al mismo tiempo para hacer competencia y tener toda la semana repleta de ópera a la capital. Aquí en México, Enriqueta Sontag se va a encontrar con un crítico, el más importante de ópera mexicano, un escritor que todos conocemos por otras razones, por otras novelas, Manuel Painó. Manuel Painó será quien se dedique a hablar de ella en los periódicos, particularmente en el que escribe en el siglo XIX, pero también en el Universal, en el Monitor Republicano, que son los periódicos de aquel tiempo, en donde hacen todos los articulistas literalmente elegías de Enriqueta Sontag. Todos caen rendidos a sus pies, porque además, eso sí, quizá perdió facultades, cosa que los mexicanos no notaron, pero se mantenía absolutamente hermosa y bella, como dicen las crónicas. Era una mujer hermosísima, bellísima y con una voz angelical, como dice el propio Manuel Painó, que por lo visto estaba, no sé si perdidamente enamorado de ella, pero sí hablaba muy y muy bonito y muy sentido acerca de Enriqueta Sontag. Pero amigas y amigos, no se vayan. Vamos a seguir platicando en unos momentos más de esta mujer excepcional, Enriqueta Sontag, que estuvo aquí en México hace 170 años.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana dedicado a Enriqueta Sontag en el 170 aniversario de su muerte ocurrida en la Ciudad de México. Decía yo que llegó Sontag a la Ciudad de México, por supuesto la recibió doña Dolores Tosta de Santana, inmediatamente comenzó a ensayar, porque su contrato, repito, era únicamente por 2 meses, mayo y junio de 1854, y de inmediato comenzó el éxito. A pesar de que había 2 compañías de ópera en la capital, la compañía donde ella actuaba, que estaba además también en el Gran Teatro de Santana, el Gran Teatro Nacional, pues comenzó con un éxito apabullante. Miren, tuvo una interpretación exhaustiva, porque en un mes y medio que fue lo que pudo actuar, interpretó varias óperas que indudablemente en su repertorio ella se las sabía de memoria. Fíjense, cantó varias veces, 2 veces al menos, el famosísimo Elixir de Amor de Donizetti. También cantó Lucía de la Mermú, igualmente de Donizetti. El Otelo de Rossini. Lucrecia Borgia, también de Donizetti. El Barbero de Sevilla, de Rossini. Y también La Sonámbula de Bellini, que fue con la que apareció por primera vez en la Ciudad de México y en todas las ocasiones con un éxito impresionante. Esto también habla muy bien de Enriqueta Sontag. Se sabía los libretos de estas óperas, de Elixir de Amor, de Lucía de la Mermú, de Otelo, de Lucrecia Borgia, del Barbero de Sevilla y de Sonámbula, se los sabía de memoria. Así que pudo interpretarlos gloriosamente, a pesar de que pudiera tener ya deficiencias en su voz, y tuvo un éxito arrollador en la Ciudad de México. Los boletos se vendían y la temporada completa fue adquirida, y eso que estaban carísimos. Fíjense, la temporada de 2 meses de Enriqueta Sontag en México costaba 150 pesos la luneta por verla cantar. Es un dineral de aquel tiempo, ¿eh? Piensen ustedes que el presidente de la República en ese entonces pues gana más o menos 3,000 pesos al mes. Es decir, es la quinta parte del sueldo del presidente de la República solo al acceso o para el acceso de los muy ricos. La gente pobre no puede pagar eso. Y no hay, por supuesto, conciertos de beneficio ni gratuitos. La gente pagaba por ir a la ópera. Por eso, al marido de Enriqueta Sontag, al conde Rossi, le pagan sin repelar los 12,000 pesos que se acordó como honorarios por los 2 meses en que estaría Enriqueta Sontag en México. Pero insisto, tuvo un éxito atronador. Lo cuentan los periódicos, repito, el siglo XIX, el Monitor Republicano, el Universal, el Diario Oficial inclusive, platican cómo cada noche, cuando ella cantaba, el teatro estaba repleto y la gente aplaudía a rabiar. Claro, había algún tipo de molestias porque a Enriqueta Sontag le causaba estupor. Primero, que las damas mexicanas iban al teatro con sus abanicos y al abanicarse hacían ruido. Y eso le molestaba. Y por otra parte, fíjense las costumbres de antaño, que los caballeros mexicanos en el teatro, mientras escuchaban cantar ópera, fumaban puros. Entonces, entre el ruido de los abanicos y el humo de los cigarros, Sontag estaba bastante molesta y le causaba pues cierto enojo el tener que cantar en medio de un ambiente sonoro así, con los abanicos, y aparte estar respirando mientras canta y entona altas notas, estar respirando el humo del tabaco que le llegaba de las lunetas y de los palcos. Bueno, eran las costumbres mexicanas de aquel tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy está prohibido todo eso, hacer cualquier tipo de ruido. Ya ven, no se puede fumar, indudablemente, y hasta nos piden que se apaguen los celulares para que no se interfiera con la actuación de los protagonistas, de los cantantes. Pues no, en aquel tiempo, en 1854, pues éramos un desastre
y Enriqueta Sontag se llegó a quejar del público mexicano. Pero lo importante es que su contrato es únicamente por 2 meses y Dolores Tosta está que arde de deseos de estrenar el himno nacional mexicano y decide de plano jugársela. Ya tienen la poesía que escribiera Francisco González Bocanegra, el mexicano salgrito de guerra que todos conocemos, pero aún no está la música porque apenas se está realizando el concurso y entre los muchos que participaron está Jaime Nuno, que hasta el mes de septiembre será declarado ganador. La idea era que el himno se estrenara hasta septiembre y Dolores Tosta quería que Enriqueta Sontag se quedara hasta ese mes, pero era imposible. Así que el día 17 de mayo de 1854 le pidió a Enriqueta Sontag que cantara el himno nacional con otra música. Le pidieron a uno de los directores de orquesta del teatro, un italiano, Giovanni Bottesini, un famoso músico de aquel tiempo, además autor de conciertos para contrabajo, que compusiera lo más pronto posible música para esos cuartetos que integraban el himno nacional de González Bocanegra. Este hombre apresuradamente así lo hizo, nadie sabe cómo sería esa música, pero con esa música de Giovanni Bottesini y con la letra de Jaime Nuno, Enriqueta Sontag cantó por primera vez, al menos la letra, repito, la letra de nuestro himno nacional, el escrito por Francisco González Bocanegra. Repito la fecha, el día 17 de mayo de 1854, que en realidad no vale, porque la fecha oficial del estreno, ya con música y letra completa, la que conocemos hoy en día, será hasta el día 15 de septiembre. Pero para entonces ya había muerto Enriqueta Sontag. Fíjense qué interesante. Inició una epidemia de cólera en la Ciudad de México y el día 12 de junio de 1854 el presidente de la República, Antonio López de Santana, organizó una procesión con la Virgen de los Remedios para aplacar la cólera y al día siguiente, 13 de junio, día de San Antonio, día de su santo, y además había cumplido 60 años el presidente, decidió hacer un baile. Pero a este baile, al que invitaron a Enriqueta Sontag, ella ya no asistió. ¿Por qué? Porque desde el día anterior, el de emoción de la narración, había caído enferma de cólera. ¿Dónde se contagió? Bueno, se había ido el fin de semana a pasarlo a lo que entonces eran las afueras de la Ciudad de México, a la población de Tlalpan, y ahí, en lo que se llama el Calvario, que a lo mejor ustedes ubican una capillita en lo alto que se encuentra hoy sobre Avenida Insurgentes, cerca de la Villa Olímpica. Ahí había una serie de fiestas, de bailes, se bailaba el periquito, en fin, mucha actividad. Bebió aguas frescas de las que ahí vendían. Y regresó a la Ciudad de México ya con temperatura, al día siguiente con diarreas terribles, con dolores de estómago, con dolor de vientre, y los médicos inmediatamente, particularmente el doctor Manuel Carpio, que era poeta y médico, que la atiende, se da cuenta que es cólera. Va a pasar Enriqueta Sontag varios días, desde el día 12 de junio hasta el día 17 en que fallece, literalmente en esta atroz agonía que es el cólera. El cólera pegaba durísimo y la gente pues no tenía manera ni de saber cuál era el remedio porque no lo había. La ciencia médica no había avanzado hasta ese grado y pues simplemente se fue consumiendo, delirando, hasta que finalmente va a fallecer el día 17 de junio de 1854. Originalmente va a ser sepultada en el Panteón de San Fernando, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones, en una parte que hoy ya no existe, en el primer patio, en el muro, digámoslo así, muro sur, que hoy está derribado para dar paso a la reja que hoy, desde donde hoy se puede ver el interior del panteón. Ahí fue sepultada provisionalmente Enriqueta Sontag, en un acontecimiento que fue
conmoción para todo el pueblo de México, que estaban encantados de tener aquí a la mejor cantante del mundo. Y 2 años después, su marido volvió a regresar a México para llevarse el cuerpo, el catafalco, en realidad el ataúd de Enriqueta Sontag, para sepultarlo en su natal Coblenza y ya estar cerca de ella. Murió a los 48 años de edad. Dejó 7 hijos, a un marido viudo, y el marido le costó trabajo, pero logró cobrar finalmente los 12,000 pesos, porque el empresario no se los quería pagar, diciendo que Enriqueta Sontag no cumplió los 2 meses, que nada más había trabajado 1 mes y 2 semanas. Finalmente sí, por presión del gobierno mexicano se le pagó, y pues México se quedó únicamente con el recuerdo de que aquí entre nosotros, fallecería una gran cantante, que estrenó a medias la pura letra del himno nacional, pero que en su juventud había sido ella la intérprete de la 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven, en su parte coral, el himno a la alegría. Son esas historias que ocurren en México, que poco sabemos de ella y que sin embargo, pues sazonan nuestro pasado y nuestra plática cotidiana, semana a semana, aquí en este programa. Y eso sí, antes de despedirnos, déjenme platicarles una historia personal vinculada a esta historia de Enriqueta Sontag. Todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, pude documentarlo y escribirlo en un libro mío que tristemente ya está agotado, ya no está en circulación, y que quizás alguno de ustedes conozca y tenga por ahí, que se llama Una furtiva lágrima. Una furtiva lágrima, que es la vida de Enriqueta Sontag desde el punto de vista de su presencia en la historia de México. Es una narración novelada, histórica, que escribí hace ya 11 años, cuando me puse a investigar precisamente todo lo que sucedió en torno a esta mujer, Enriqueta Sontag. Este es el libro, Una furtiva lágrima, que como ustedes bien saben es una área específica de la gran ópera Elixir de Amor de Donizetti, y que sin embargo pues el libro se agotó, desapareció por completo. Yo todavía conservo uno que otro ejemplar, pero es una historia que ya había yo reconstruido. Una furtiva lágrima de José Manuel Villalpando, porque a lo mejor lo pueden encontrar por ahí en las librerías de viejo. Ahora sí, amigas y amigos, muchas gracias por su valiosa atención y como siempre, primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.